Bienvenidos a SOAINT EduTech 2022. Conozca cómo se están implementando las tecnologías digitales para la mejora de los procesos educativos. El día de hoy vamos a estar conversando con el profesor Víctor López. El profesor tiene más de 30 años como docente e investigador en la Universidad Tecnológica de Panamá. Y estaremos conversando sobre transformación digital, gestión del cambio, gestión de procesos, arquitectura empresarial, gobierno de datos, innovación, interoperabilidad y, digamos, todos los temas que pueden impactar en generar modelos de educación híbrida y moderna. Bienvenido, profesor Víctor López, ¿cómo se encuentra? Gracias por aceptarnos la invitación el día de hoy a compartir esta charla. Quería iniciar con la agenda de transformación digital. A ver, habíamos hablado sobre todo de aquellos actores que dominan en el momento actual en la transformación digital. Aunque para muchos transformación digital sea una frase ya muy desgastada, pero yo insisto mucho en este tema porque se ha confundido el colectar productos digitales con transformación digital. Y la transformación digital tiene que ver mucho más que tecnología. Es procesos, es cultura, digamos, es innovación que transforma a nivel de arquitectura y de gobierno todo lo que es la tecnología dentro de una organización de la naturaleza que sea, no solamente para el sector privado. Entonces, quisiera que nos hablara un poco precisamente de esos 5 grandes atractores que dominan este momento en lo que es el tema de transformación digital. Me lo mencionó y me gustaría muchísimo que nos amplíe sobre este tema. Bueno, cómo no, muchas gracias. Efectivamente, Amaury, yo pienso que a lo largo del tiempo, desde que se empezó a hablar de transformación digital, las personas, y eso pasa con la informática a todos los niveles, siempre se piensa, vamos a poner computadoras, vamos a poner celulares, vamos a poner IoT, 5G, 6G y todas las G que aparezcan. Y el tema fundamental es que el ser humano es el centro, por eso es que se hacen diseños centrados en el usuario y se hacen pruebas de usabilidad para saber lo que realmente necesita. O sea, que el ser humano es el centro de esa transformación digital, donde el que se tiene que transformar para empezar es el humano, la misma persona. Pasa por un proceso de reconocer que tiene que entrar en relación con otros y que hay unos nuevos mecanismos. Los hemos visto a través de todo este proceso de pandemia, donde yo digo, y muchos también lo dicen, no solamente yo, sino que lo compartimos, que el mejor catalizador de la transformación digital ha sido el COVID-19, la COVID-19. Definitivamente todos esos planes de que si vamos a utilizar procesos a distancia, teletrabajo, telemedicina, monitoreo y todas estas cosas, gobierno digital, pues se activaron simple y llanamente porque hubo la necesidad de conectarse. Y hay 5 grandes atractores que los estudiosos reconocen hoy día, porque estamos viviendo además de la transformación digital, que es inmersa en la transformación cultural de la sociedad, en una sociedad postmodernista, líquida, ágil, que tiene que adaptarse a los cambios rápidamente. Estamos viviendo desde el 2016 y quizás desde antes una revolución industrial 4.0, que básicamente fue nombrada así por el Fondo Económico Mundial, ¿verdad? Pero que ya se veía venir desde muchos años atrás. ¿Cuáles son los 5 grandes atractores? Primero, los espacios hiperpersonales, de los cuales posiblemente el metaverso, tan llamado que sí, unos detractores, otros que lo apoyan, es uno de los máximos exponentes todavía en construcción. Pero es que la masificación de esos espacios hiperpersonales, donde el individuo crea avatares, donde el individuo vive una vida en conjunto, en sociedad, y de hecho la pandemia nos ayudó a irnos acostumbrando a ello, aunque regresemos a la parte presencial, simple y llanamente porque el ser humano necesita estar en contacto. Todo lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, todo lo que tiene que ver con lo móvil, de manera tal de tener una ubicuidad de dónde estoy, omnipresencia de dónde estoy para poder trabajar. Lo cual te lleva a una lucha con lo cognitivo, porque definitivamente estar conectado tiene una carga intelectual que tú tienes que saber manejar y adaptarte como ser humano.
Luego tenemos esas megatendencias, el Big Data, que siempre ha existido. El tema es que no había cómo colectarla y ahora hay sensores por todas partes y habrán más sensores todavía con las consabidas necesidades de leyes y normas para poder proteger tu data personal. La inteligencia artificial que yo vengo siguiendo desde 1986 y que ahora está tan de moda a través de los procesos de Machine Learning y de robótica industrial que ya estaba, pero sobre todo la robótica social, esa robótica de interacción. Y bueno, esa ubicuidad de los procesos, el mejorar los procesos el proceso Business Process Management, con la administración de procesos automatizados, de manera tal que yo pueda agilizar todo este tipo de actividades dentro de la empresa y dentro del gobierno, porque el gobierno es una empresa de todos. El otro elemento son la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Hay una serie de objetivos sociales, económicos y políticos que deben cumplirse, se están tratando de cumplir, y que básicamente lo que busca es tomar al ciudadano y esas necesidades, ponerlas en perspectiva para que la tecnología apoye a todo esto. Y el estar centrado en el usuario, sea un paciente, sea el ciudadano, sea quien sea, la persona sigue siendo tiene lo que da pertinencia a toda la tecnología. La tecnología y las empresas y organizaciones que no se centren en el estudiante, el profesor, sino que nos quedemos todavía en la organización como un todo, sencillamente, orgánicamente no van a crecer. Y el otro modelo y el otro tema es definitivamente que los tiempos se han acortado. Si antes se hablaba del tiempo de Internet, ahora hablamos del tiempo el tiempo a nivel cuántico. O sea, tú tienes que adaptarte a los cambios en un 24/7/365, básicamente siguiendo el modelo de follow the sun. Es decir, tú estás trabajando aquí, tienes un equipo al otro lado del Atlántico, ese sigue con Asia principal y luego regresa otra vez a América, y estás en ese proceso con ciclos de disrupción muy cortos, donde lo que es relevante ahora ya no es mañana, y tú tienes que estar siempre pensando más adelante, y con entornos virtuales de gestión, que es lo que hace que sea tan difícil. ¿Por qué? Porque esa dislocación cultural en tiempo y espacio es necesario dominarla, y no todos estamos acostumbrados a poder trabajar de esa manera. Es más, la organización de este mismo evento es un ejemplo de ello. Ninguno de nosotros nos conocíamos antes de estar aquí, con excepción de las sesiones previas, y todo lo hemos organizado sin vernos las caras, y estamos en 4 países diferentes. Entonces, ¿se puede o no se pueden hacer las cosas? Depende de si el humano se adapta y la sociedad se adapta con ello. Así es, Víctor. Fíjate que ahí mencionaste varias cosas y voy a ir cubriéndolas porque me interesaría empezar a desgranar un poco esos 5 aspectos que pudiste mencionar. Sí, fíjate que hay algo que tú me mencionaste también que me llamó mucho la atención, sobre todo ya que tú tienes 38 años trabajando como profesor, y es algo que he visto yo, pero incluso hay que trabajarlo con pinza porque no todo el mundo lo puede, lo ve del mismo modo. Pero quisiera que seas tú quien nos diga por qué en la transformación digital la diferencia de generación impacta de manera diversa en las organizaciones, en la percepción de cada una de las personas pertenecientes a generaciones distintas. Pueden ver desde un punto de vista diferente todo lo que es el tema de innovación, tecnologías digitales, disrupción, innovación. ¿Por qué me mencionabas esto del tema de las generaciones? Yo entiendo por qué, pero sí quisiera conocer tu punto de vista. Bueno, a estas alturas de mi vida, con 62 años, la gran ventaja es que las 5 generaciones que yo cité en el tema que estábamos conversando, he pasado por todas. No pertenezco a todas, definitivamente pertenezco a lo que son los baby boomers, que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y que se llaman boomer porque después de la guerra todo el mundo quiso hacer el amor, y bueno, vinieron muchos niños, había que repoblar la tierra, y sobre todo Europa, después de tantas dificultades. Entonces, estas 5 generaciones, los millennials, los baby boomers, los Y, los Z, e inclusive los alfa, que no están mencionados en el documento. Los alfa son aquellos que al 2015 nacieron y que en el 2030 van a tener 30 años y van a estar básicamente haciendo lo que los Z están haciendo ahora.
Mira, antropológicamente el ser humano tiene una naturaleza. Eso biológicamente, eso ya lo sabemos. Los cerebros son los mismos. Pueden variar un poquito aquí y allá, pero no es una distancia tan grande que hayamos evolucionado en unos cuantos años. Vamos a decir que sean 60 años. Lo que cambia es el enfoque sociológico. Lo que cambia es el enfoque de cómo yo veo las cosas y cómo vivo la vida. Los boomers nacimos sin internet. De hecho, yo fui uno de los primeros en un equipo trabajando para la conexión de internet en la República de Panamá. Toda mi educación fue sin redes académicas. Yo tenía que ir a una biblioteca a buscar información. Los ex, que son los que siguen, realmente se enfocaron entonces en ver en esos primeros tiempos del internet cómo tenían una cultura organizacional muy fundada. Entonces son muy estructurados, mientras que los millennials están tratando siempre de ser emprendedores y multitasking. Y luego tienes los Z, que es la generación de 18 años que estoy atendiendo yo como estudiante, donde tú notas el deseo ferviente de pertenecer, cuidar el planeta y tener una causa. Entonces, el tema fundamental aquí es cómo tú armonizas el trabajo intergeneracional entre todas esas generaciones, porque todas estamos coexistiendo. De hecho, el que tiene nietos o hijos muy tarde, para ponerlo de alguna otra manera, tiene las 5 generaciones alrededor. Y en una empresa todavía se pueden encontrar todos ellos, sea estatal, sea privada, sea la universidad. Entonces el tema es cómo tú estableces un diálogo intergeneracional donde nos comprendamos humano a humano y podamos encontrar nuestras necesidades donde convergemos y entonces establecer programas de acción, siempre respetando los intereses de vida de cada cual. Y eso no va a desaparecer porque antes de los baby boomers hubo generaciones, la generación silenciosa, donde nada más la mamá te miraba y tú ni siquiera hablabas, te callabas. Y la generación perdida, todo cuando hubo la depresión en los Estados Unidos y a nivel mundial y todas las primeras epidemias y pandemias. Entonces, el ser humano, lo fundamental en todo esto es comprenderlo y poder integrarse a cada una de las diferentes cosmovisiones, cómo ve la persona humana en su tiempo, sus intereses y cómo alinea esos intereses para poder funcionar de manera equilibrada en una organización. Y la tecnología es parte de ella. Es más, en esta reunión estoy casi seguro que con excepción de los alfa, tenemos una mezcla de todas las generaciones acá. Seguramente. Quiero decirles que estoy conversando con el profesor Víctor López. Estamos en EduTech 2022 de SOAIN. Estamos conversando sobre las tendencias y las tecnologías digitales para la mejora de los procesos educativos. El profesor hablaba sobre todo cómo impacta en la generación de innovación todo lo que es la diferencia generacional, la diferencia etaria que hay en organizaciones, sobre todo en casas de estudio. Quería avanzar en este tema también diciéndole que es un conversatorio, pueden abrir su micrófono en cualquier momento si tienen alguna pregunta, si quieren aportar algo a lo que estaba diciendo el profesor Víctor, pueden con todo gusto escribirlo en el chat o abrir su micrófono para que nosotros podamos conocer sus preguntas o hacer sus aportes de la conversación de la tarde de hoy. Hay algo, mencionamos el tema de generaciones, baby boomer, generación X, millennial, generación Z, pero, y los menciono particularmente porque creo que en cada uno puede tener unas características culturales claves que inciden en todo lo que es el tema de transformación digital. A ver, pueden ser facilitadores o pueden ser obstaculizadores de procesos de transformación digital. Yo voy a mencionar algunos que hemos conocido nosotros a través de nuestra experiencia profesional como SOAIN, donde podemos decir, por ejemplo, que hay temas de procesos de desarrollo ágiles, integración continua, procesos ágiles de la gestión de proyectos, enfoques de DevOps, enfoques de metodologías, pero todo lo que he mencionado tiene que ver con características culturales que se trabajan desde proyectos. Nosotros desde SOAIN trabajamos desde proyectos de innovación, involucramos estos temas culturales, colaboración, adaptabilidad, transparencia, integración. A ver, ¿cómo las universidades pueden también reconocerse, verse a sí mismas involucradas dentro de estos esquemas y cuáles son las debilidades o fortalezas que pueden tener en ese sentido? Bueno, en este momento empecemos por las debilidades.
Las debilidades en las universidades, y lo digo así en general, América Latina, e inclusive acabo de regresar de Suecia, Europa, tengo contactos con Estados Unidos, Asia, es que muchas veces son instituciones muy monolíticas, fundamentadas en su pasado histórico, en cómo fueron fundadas en el siglo XVI, siglo XII. Entonces se viene trayendo todo eso de que el Magister Dixi, o sea, el profesor dice y tú me crees y ya te salvé. Y con ese enfoque en realidad, teniendo internet y teniendo la disposición de información en muchos lugares y conocimientos, no se libera para hacer una jerarquía más plana, una pirámide más plana donde la colaboración se pueda llevar a cabo, sino que tenemos demasiados puntos de control donde tienes que pedirle permiso al que tiene que pedirle permiso, al que tiene que pedirle permiso, y para entonces las oportunidades se pierden. O sea, nuestras universidades, sobre todo la latinoamericana, para centrarnos en Latinoamérica, tienen esos modelos todavía. Unas son pioneras en otro tipo, pero son las pocas. Entonces, eso a los de generación Z los aburre, les saca de casillas, porque ellos quieren procesos ágiles. ¿Cómo es posible que yo no pueda ver mis notas en el momento que lo registraron? ¿Cómo es que yo tengo que esperar tanto tiempo para ver cómo mi asignatura va y mi retiro e inclusión? Y yo no tengo las instancias. Y por otro lado, aunque yo tuviese el software, no tengo la cultura organizacional en mis administrativos para que sean ágiles y que respondan a las necesidades del cliente. Cuando uno ve a un profesor y uno ve a un estudiante, uno tiene que ver a un cliente. No nos gusta eso en las universidades, sobre todo las públicas, pero es que es un cliente, es alguien al que yo me debo para servir. Y hablemos de las privadas, que justamente su sostenibilidad tiene que ver con dar excelentes servicios. Entonces, las universidades públicas, ¿por qué no pueden dar excelentes servicios? Y no tiene que ver con dinero, tiene que ver con una transformación de la persona. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos el otro extremo. Vamos a los boomers. ¿Qué me saca de casillas a mí? A veces la disipación de pensamiento de los generación Z, que pasa una mosca y yo de una vez, ¿qué pasó? O sea, entonces, claro, ellos tienen una justificación. Nosotros mismos le hemos dado herramientas distractoras para que el pensamiento profundo y el pensamiento crítico no lo fundamenten. Y tenemos una historia de atraso de 50 años en educación en América Latina, unos más, otros menos, que lo que hace es que los jóvenes cuando llegan a la universidad sencillamente creen que hay que divertirlos todo el tiempo para que se sientan bien. Y eso no es el rigor universitario, ni siquiera el rigor de la empresa. La empresa inclusive, yo he estado en Google, y en Google los ambientes son muy festivos, muy flexibles, pero cuando tienes un deadline, tienes que entregar un trabajo, lo tienes que entregar. Entonces la universidad tiene que adaptarse ahora a ese cambio sin ser demasiado paternalista, mantener una disciplina, pero al mismo tiempo ver en estas generaciones que tenemos ahora, cómo nos adaptamos los profesores, porque se asume que el profesor, por tener tantos años en la academia, es maduro, es responsable y quiere hacer bien su trabajo, que es una asunción bien grande. Si tú eres profesor titular, tú tienes más responsabilidades que derechos, porque tú tienes que enfrentar un cambio de tu propio ser para poder adaptarlo. Y lo vimos en la pandemia, donde había profesores que sencillamente no querían abrazar el modelo, aunque fuera virtual de urgencia, porque eso no es una estructura netamente de educación virtual estructurada. Pero entonces, ¿qué ibas a hacer si no se podía hacer de otra manera? Entonces, yo siempre hablo de los extremos, porque en el medio tú tienes los X, tienes los millennials, tienes la generación y ellos están ahí, como quien dice, gravitando, que también tiene sus propias necesidades. Sobre todo los Z ahora, y yo lo digo con la experiencia de los 2 últimos años que yo estoy dándole clases todavía por internet con Teams a un grupo, el otro semestre vamos presencialmente a la Universidad Tecnológica de Panamá, es como le das un sentido de pertenencia a una institución que ellos jamás han pisado, que se registraron virtualmente y que tienen 2 años que no pisaron un colegio. Eso deshumaniza al individuo de la parte social y tienes que trabajar en eso. Es una universidad que no se preocupe por eso, es una universidad que va a tener serios problemas cuando esté presencialmente. Sí, fíjate que el tema competitivo de las instituciones educativas tiene que tomarse. El prestigio es muy importante, pero naturalmente las condiciones y las situaciones que desarrollaban las instituciones educativas en el pasado
para que ese prestigio se mantuviera necesariamente hoy no tienen que ser o son totalmente diferentes. Yo conozco generación Z y alfa, donde me dicen yo no quiero ir a la universidad. Siento que voy a perder mi tiempo y que voy a no sé, yo voy a hacer otra cosa. De hecho, conozco desarrolladores de software de 18 años que realmente tienen un manejo técnico de la herramienta de desarrollo muy bueno y que he visto también estudiantes de pregrado ya en los últimos años que todavía no llegan a ese nivel. Entonces, y es correcto. Sí. No, es correcto, estoy de acuerdo. Solamente tenemos que tomar la universidad, si no siempre me equivoco, no sé si es la 42 o la 24, que está en California, que fue fundado por un mecenas, por un millonario, que no tiene, la universidad no tiene lectures, no tiene clases, no te registras, nada más te matriculas para una vez y te dan un proyecto grande de 3 años y hasta que no lo terminas y no trabajas en equipo con otros y vas aprendiendo sobre la marcha, sales. Ese modelo de aprendizaje, y hay panameños, hay 2 panameños que están cursando estudios allá, ni siquiera tiene profesores. Los profesores son los peers, los pares. Claro, eso requiere una estructura mental, una estructura organizativa que lleve a eso, con unas normativas. Pero la pregunta sería, el día de mañana, cuando ese individuo se gradúe de la Universidad 42, que así se llama, o 24, ustedes perdonen, le van a hacer una convalidación de crédito en una universidad panameña o una universidad de Latinoamérica, y no se la van a hacer porque sencillamente no pasó por un penso y un currículum tal como lo establece una agencia de acreditación. Entonces, hablemos de las agencias de acreditación que obligan muchas veces a las universidades con su forma de acreditar, que también está basada en el siglo pasado y no en el siglo XXI, a que uno tenga unos programas y una estrategia de enseñanza-aprendizaje que es del siglo pasado y no del siglo XXI. Pero ahí entramos también, Víctor, en un tema muy importante, que es el tema de nosotros como países competitivamente, porque eso impacta. Y fíjate, Soaín, nosotros somos empresas que prestamos servicios tecnológicos en todos los ramos. De hecho, planteamos la necesidad de conversar este tipo de temas porque el sector educativo tiene muchas necesidades. Y decíamos nosotros en este sentido es que nosotros tenemos que, como empresa privada, instituciones educativas, ser cada día más competitivos. Y nosotros nos encontramos desde el sector privado que hay unas carencias enormes a la hora de seleccionar personal. Y no es porque no exista, sino porque hay, pero falta. Entonces, es decir, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros desde la empresa privada y cuál es la responsabilidad también que asume la academia en este tema, cambios culturales, acompañamiento y gestión del cambio, hacia dónde nosotros podemos aportarles debidamente para que estos cambios que necesita la academia a nivel de tecnologías digitales para mejorar el proceso educativo, podemos aportarles? Bueno, como mostró claramente mi colega, el licenciado Patricio Espejo, en el 2021, que se hizo un esfuerzo virtual completamente con la Universidad Tecnológica para mostrar la necesidad y se evidenciaron muchas carencias y necesidades de la misma universidad para poder tener una mejor estructura y organización. La hélice del desarrollo tiene 4 aspas: academia, empresa privada, gobierno y sociedad. Entiéndase por sociedad todos los que son receptores de todos los servicios de los otros 3 y que colaboran con sus impuestos o sus aportes para todo esto. Entonces, si estas 4 aspas no están presentes trabajando en conjunto con un programa que debe empezar con un plan de país, porque nuestro tema muchas veces en los países latinoamericanos es el tema de país, que cada 5 años o cada 4 años, depende del ciclo político, estamos cambiando de CEO de país y con una serie de normativas. Entonces nos impide continuidad. Segunda parte, a lo interno, yo que recientemente pues concluí con ser el puesto de coordinador de extensión de mi facultad, la Facultad de Ingeniería y Sistemas Computacionales, justamente lo que vi era la necesidad de integrar a la empresa privada dentro de los procesos formativos,
¿Por qué si hay un especialista en una empresa privada yo no lo puedo traer al salón de clases para que comparta lo que está haciendo inmediatamente en la vida real? Porque a veces los académicos nos quedamos con el librito, no es que sea así el 100%, pero eso es irreal. ¿Por qué yo no creo casos de estudio en conjunto con la empresa privada para que eso sea las asignaciones del aula de clases? ¿Por qué no traigo pequeños proyectos y módulos de un proyecto real para que sea implantado como componente dentro de la parte de informática o de cualquiera de las otras disciplinas, eléctrica o inclusive las humanidades? Entonces, la empresa privada tiene una gran responsabilidad, además de pagar impuestos, aunque como me han dicho algunas veces en algunas cámaras de comercio donde he estado, pero es que ya pagamos impuestos, es que eso no te dice a ti nada. Yo también pago impuestos, soy parte de la universidad, soy profesor y a veces me toca hasta sacar de mi bolsillo para tener lo que necesito porque yo quiero que se formen adecuadamente. Ahora eso tiene un retorno en mí. ¿Qué retorno? La cantidad de proyectos, de conexiones internacionales que uno tiene porque sus estudiantes se convierten en una extensión tuya y creas una comunidad de buenas prácticas. Nosotros tenemos ejemplos en nuestras universidades, en todas las que yo he visitado, de esa integración. América Latina, países como Brasil, Chile, ¿verdad? Colombia, sí. México. Yo diría que hasta Costa Rica, que aquí está un profesor del TEC de Cartago y que fue estudiante de mí, recientemente nos visitó, a Decio, recuerdo, no creo que no me equivoco, que está aquí. Esa relación con la empresa privada, con el sector productivo, tiene que ser estrecha, tanto como con los egresados de las universidades, que no debemos desconectarnos de ellos, porque si nos desconectamos de ellos, no estamos con esa, como le llamo yo, las estacas de nosotros allá, y hasta en gobierno, para decirnos, para escuchar qué necesita el sector productivo. Ahora, déjeme decirles que hay una discusión, y eso a lo interno de las universidades, dependiendo de los más puristas. Bueno, es que la universidad no está para ser la entrenadora del sector productivo. Nosotros le enseñamos el gran nivel del saber y estamos en nuestras torres de marfil. Miren, esa es una posición del siglo XVI, en el siglo XIX quizá, pero ni siquiera en el siglo XX era válida y mucho menos ahora. Vamos a suponer que se necesita gente especializada, maestrías y doctorados para seguir generando conocimiento, lo que es investigación científica aplicada o básica. Eso es verdad. Si los países y las universidades no generan conocimiento, no se integran al mercado de patentes, al mercado de propiedad intelectual y a mover emprendimientos basados en ese conocimiento nuevo. Pero el 80% quizás de los estudiantes de una universidad lo que quieren es un trabajo o quieren ser emprendedores y crear su empresa, en cuyo caso la universidad tiene que proveerle lo que necesita para que resuelva su problema, ya sea en el pensum formal, y si eso es difícil de cambiar, porque sé que a veces es difícil pasar por juntas de facultad y serie de normativas, lo hace pragmático con proyectos concretos donde él participe mientras cambia la normativa. Lo hace como debe ser. Veamos el caso del COVID-19. ¿Cuántas cosas se han hecho que no estaban normadas porque había una urgencia y había que resolverlo? Tenemos una urgencia. Desde la vacuna. Desde las vacunas, para empezar. Entonces tenemos una urgencia a nivel nacional y latinoamericano de proveer el talento que requiere el sector productivo para mover esa rueda, y al mismo tiempo ese sector productivo debe venir a fundar unidades de investigación y desarrollo conjunto en las universidades y agregar valor, como lo vi yo en Estados Unidos cuando estuve en Europa, que es así. Pero eso se gana con el prestigio de gente que está trabajando éticamente. Y te dice con autoridad moral, sí se puede hacer, y aquí está lo que yo muestro que he hecho. Entonces necesitamos eso. Por ahí, aquí estoy hablando con el profesor Víctor López en EduTech 2022. Si quieren participar, pueden comentarnos en el chat, abrir su micrófono y quizás hacer algún aporte. Estamos hablando de innovación en las tecnologías digitales para mejorar los procesos educativos. Hay un tema que quería hablar. O sea, nosotros hablamos de inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, Big Data, blockchain, IoT, software as a service, containerización de aplicaciones, etcétera. Pero fíjate que hay un tema que tocamos de eso, que cuál eran los toppers, y era un tema de cultural y de procesos. Y yo mencionaba, he trabajado en estos últimos años en todo lo que es la parte de gestión de arquitectura y de gobernanzas y definiciones de la arquitectura
Y a ver, la definición de la arquitectura de tecnología tiene como objetivo establecer capacidades claras de cada una de las organizaciones a las que se hace. Dictar funciones y lineamientos, estándares para su adopción, digamos, generar canales para manejar todo lo que es la parte de seguridad, administración, gobierno, administración de aplicaciones, etcétera. Las universidades actualmente manejan un modelo de este tipo como si fueran organizaciones de otro tipo. Ahí tiene el señor Jaime Reynoso la mano levantada. Voy a terminar mi intervención y te dejo que él siga. Finalmente, lo que quería decir es que desde este tipo de innovaciones tiene que ver mucho con las definiciones de arquitectura, de tecnología, arquitectura empresarial y las definiciones de gobierno que se tienen. Señor Jaime Reynoso, adelante, bienvenido. Muchas gracias por permitirme participar. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Iba a decir otro comentario, pero complemento el tuyo. Yo trabajo en la Universidad Javeriana de Cali y a mi parecer la industria de la educación está, sobre todo de higher education, está en una tormenta perfecta por todas las presiones que tiene. Las presiones van desde los nuevos modelos de educación, lo que comenta el profesor aquí, de la separación de las universidades con la industria, o con la misma sociedad, y le puedo poner 1000 ejemplos. Hablemos de la investigación. Las universidades dicen, en general, en las constituciones de las mismas, que tienen 3 funciones sustantivas. La docencia, la investigación y el servicio. El servicio es algo así como la educación no formal y las consultorías. ¿Okay? Entonces, al final son 2, o la docencia o la investigación. Investigación aplicada como una consultoría o investigación en alto nivel o abstracta. Pues, y fíjese que, por ejemplo, en la investigación, lo que ocurre mucho es que los docentes terminan escribiendo muchos papers. Y el paper sirve para que el profesor aumente en puntos, no para que traiga más estudiantes. No tiene una motivación directa con la atracción estudiantil, aunque, bueno, no, lo haré de una manera demasiado general. Algunos, pues, por supuesto, hay profesores que sí. Pero no debería ser así. Y esto es otro elemento en donde hay que hacer un ajuste muy importante en los modelos educativos y ni hablar de la docencia. Ese era mi comentario sobre lo que tú comentas, Mauri. Y ahora mi pregunta para el profe, y es que un tema que a mí me tiene tremendamente preocupado, por eso yo soy uno de los expertos del Horizon Report y participo también en Educados y he estado leyendo, pues participo en muchos foros también. Y por eso soy tan informado en muchos temas. Y ahí lo que no he logrado resolver y es el tema del impacto que se viene bien arriba por el desarrollo de inteligencia artificial. Y voy a poner 3 ejemplos, o un ejemplo, con ese creo que es suficiente. Y es, por ejemplo, este nuevo desarrollo que aparece ahora se llama DALL-E, que es hecho por OpenCV de Tesla. DALL-E es una herramienta de inteligencia artificial extremadamente poderosa. Han aparecido un montón de modelos basados en algo que llaman Transformer, que están llenos de parámetros. Parámetros son como cuántas nodos tiene pues la red neuronal, y ahora son de nodos de billones. Ya estamos en números de billones. Es impresionante la cantidad de pesos que hay que actualizar. Y esos modelos tan extremadamente grandes están generando cosas extremadamente poderosas. Y un ejemplo es DALL-E. DALL-E es un modelo de inteligencia artificial que permite que tú coloques un texto y él te crea 100 imágenes alrededor de ese texto. Modelos similares también, por ejemplo, como Lambda de Google, tienen efectos similares, ¿no? Por ejemplo, si tú entras a GitHub ahora, que es una herramienta de desarrollo, en mi época, que yo también soy, no sé, profe, usted me dice qué nivel soy, yo me imagino que yo soy más viejo que usted, así que soy peor, pues, boomer, reboomer. Pero, por ejemplo, somos experimentados. Bueno, pero por ejemplo, tú llegas allá a GitHub y en mi época uno escribía el programa y luego ponía los comentarios para explicar qué hacía el programa. Resulta que ya no, que con el desarrollo de NLP, de Natural Language Processing, con esos modelos de Transformer que les comento, que procesan el texto de una manera asombrosa, es al revés. Entonces, un ingeniero, lo que tendría que hacer, o quítame la palabra ingeniero, un programador, lo que hace ahora es colocar los comentarios y la red neuronal deduce cuál es el código que está asociado a ese comentario que yo coloqué. Es decir, entonces, a mí lo que me tiene extremadamente sorprendido es que estos impactos, primero,
yo soy científico de datos y por eso que estoy metido con esto de inteligencia artificial. El nivel de desarrollo es tan berraco que ni siquiera los científicos de datos somos capaces de mantener la velocidad. Salen papers diariamente con aplicaciones extremadamente potentes y ahí me toca estar estudiando todo el tiempo, porque si no me quedo atrás extremadamente rápido. Entonces ahora imaginémonos el impacto de esto en las universidades o en la educación en general. Entonces yo me cuestiono, porque cuando hablo, y ahí viene ahora sí la pregunta, profe, cuando yo hablo con la gente de comunicaciones, con los diseñadores gráficos, con los comunicadores visuales, o incluso hasta con los ingenieros, hay un tremendo desconocimiento del impacto que estas nuevas tecnologías, en particularmente la inteligencia artificial, con los transformers van a impactar. Los abogados fácilmente pueden quedar sin trabajo porque generar un texto de un contrato ahora va a ser cosa de una página web. O las psicólogas se pueden quedar sin trabajo si no hacemos algo, pues. Porque es que el diagnóstico de un paciente ahora va a ser bastante posible. O ingenieros de sistemas se van a quedar sin trabajo porque es que ahora cualquiera puede programar, etcétera. Y puedo expandirme a todo. Desde la dermatología, que es un área especializada en medicina, en donde los dermatólogos hoy temen el desarrollo de estos modelos que permiten analizar las imágenes porque es que pueden diagnosticar mejor que ellos. Entonces, profesor, no sé si usted nos puede dar algún comentario sobre este fenómeno y usted qué cree que va a pasar pues, con estos impactos tan grandes de la inteligencia artificial con estos modelos. Bueno, ojalá yo tuviera una bola de cristal, porque recuerdo que en el 86, cuando tomaba mi primera clase de inteligencia artificial, o sea que sí, profesor, si yo estaba en el 86 tomando una clase de maestría, bastante agua ha pasado debajo del puente, ¿no? O sea, somos contemporáneos, eso sí lo podemos saber, solamente que a mí no se me pone en blanco el cabello, sino que se cae de la parte de atrás, ustedes no lo pueden ver. El tema es, en ese tiempo, en el 86, ya se hablaba que para el año 2000, como para que en 10 años, la computadora iba a hablar, iba a entender, cuando digo entender y comprender, era que iba a tener empatía. En 10 años. Pasó el 96, pasó el 2006, estamos ahora en el 2022 y honestamente la computadora todavía no tiene conciencia, no la va a tener por más que el ingeniero de Google diga que la tiene. O sea, no sé qué estaba pensando. A nosotros, a los ojos de nosotros, se puede parecer como, pero de allí hasta el nivel de conciencia que ni siquiera los neurocientíficos saben dónde están y cómo se genera, nada más que estamos conscientes, todos nos vemos. Bueno, ese es el área, el santo grial de la humanidad, del ser humano. Ahora, desde el punto de vista de Dalí, que lo conozco muy poco, pero con lo que ha descrito me define otras cosas, sobre todo las redes neuronales profundas tipo Transformer. Tengo un proyecto donde un grupo de estudiantes están trabajando justamente con Transformer para apoyar el tema de un sistema de educación virtual aumentado, donde una herramienta descubra, en base a lo que les preguntan, la mejor respuesta y la búsqueda de información en el Internet. Uno dirá, bueno, pero eso se parece a Google. Bueno, lo interesante es que hay estudiantes de quinto año, de cuarto año de ingeniería haciéndolo aquí en Panamá y utilizando las mismas herramientas. Entonces, es cierto, el Foro Económico Mundial, que también hay que ver con un grano de sal al Foro Económico Mundial porque tiene sus intenciones y tiene sus estrategias, ¿verdad? Ha dicho que los trabajadores se van a dividir en dos partes. Los que construyen tecnología y la mantienen y los otros. Y de esos otros están sobre todo los que tienen que trabajar con el humano directamente. Por ejemplo, sí, una máquina puede hacer diagnóstico psicológico hasta cierto nivel y dar una línea, pero la terapia psicológica, o sea, la parte humana, del contacto humano, siempre va a estar con el humano. Eso también me han dicho mis colegas en MIT. O sea, y lo acabo de ver en Suecia. No importa que tú pongas sistemas muy sofisticados, el tema es que el ser humano, si no tiene un otro humano para que le enseñe empatía, la máquina no le va a enseñar a ser empático. O sea, solo un humano enseña a otro humano a ser humano, porque reconoce las emociones y las necesidades humanas del cerebro emocional. Tenemos tres cerebros: el cerebro reptiliano, el de lo
animal, ¿no? Nuestras necesidades básicas, tengo que respirar, tengo que comer, ¿no? El cerebro emocional, donde nosotros sentimos muy bien, placentero todo, y no importa, lo hago porque me gusta y me siento bien. O el racional, donde yo digo, ok, está bien, se siente bien, pero no conviene. Entonces, esos trabajos, el trabajo de un médico, me pone yo a mí a pensar, yo estoy trabajando en telemonitoreo también de salud para adultos mayores. Telemedicina, si se quiere, y se le puede añadir inteligencia artificial. Pero el adulto mayor, que ya yo soy yo, no tengo 62, y por eso también lo estoy haciendo, porque soy parte interesada, el adulto mayor necesita el contacto del humano para experimentar que todavía él tiene valor para otro. Toda la otra tecnología es complementaria. Ahora, no le niego, sí, nuestros gobiernos y nuestras sociedades tienen que establecer programas de inclusión y de transición hacia otras áreas de desarrollo de trabajo y desarrollo humano. Yo le decía a mis colegas, oye, no sé qué va a hacer aquí la gente de los albañiles en un momento dado que se ponen en huelga y paran las empresas, si están haciendo casas con 3D printing en México, no en China. En China están haciendo edificios hace rato. Claro, los ingenieros civiles, mis amigos estructurales, dicen, no, pero eso tiene una serie de fallas. Mira, eso es cuestión de tiempo. Después de un tiempo, el tener casas impresas por una máquina se ahorra a todos los albañiles, a toda la gente y el que quiera parar la obra. Segundo, ¿qué pasa con los abogados? Sí, esa parte legal de procesamiento del lenguaje natural, en este caso con los transformes generando casos, la causística, la generan. Eso viene desde 1970 con sistemas que estaban tratando de generarse. En la parte médica es la más delicada por el elemento ético, que debe estar es horizontal a todo. Porque el tema es, ¿qué hago con la parte ética? Cuando esto se equivoca, ¿quién tiene la culpa? El que lo construyó, el que dio el conocimiento. En el caso de las redes neuronales profundas, ni siquiera se sabe cómo el conocimiento se da porque son una caja negra. Es una caja negra, conjunto de pesos a través de ecuaciones realmente es teoría de optimización mezclada con un montón de cosas matemáticas que en el fondo lo que hace es que tienes una caja negra y la red neuronal no te puede decir ni por qué ni cómo. Lo que nada más sabe es que discriminó esto. El ser humano es muy escéptico cuando tiene algo que no le dice el por qué. Ni hablemos de la parte política, ¿no? Algunos le creen directamente y otros después en el tiempo se dan cuenta de las cosas que pasan. Pero desde el punto de vista es, nosotros las universidades también tenemos que ser conscientes y dirigir a nuestros estudiantes. Y tú sabes, mira, tú estás estudiando esto, a ti te gusta el derecho, está muy bien, pero tu ejercicio del derecho va a cambiar. Y tengo que colocar en el pensum el desarrollo de las competencias necesarias con la tecnología. Ahora, los médicos, o sea, si yo tengo sistemas que me diagnostican tumores y tengo radiólogos y doctores radiólogos, ya eso existe. Estamos trabajando con eso. Ahora, que haya errores, que haya fallas, entonces llega el elemento de temor de la persona. No, si la máquina lo dice, yo quiero una persona que me lo confirme. Y muchas veces, y en el caso de la medicina lo digo porque he estado trabajando con varios médicos, la persona quiere ser palpada. O sea, todavía no estamos en la época esa del viaje a las estrellas, donde recuerda que McCoy, el doctor le pasaba por encima y esta cosa chillaba, el aparatito, y te decía que tiene una fractura en la clavícula izquierda y no sé qué, y después le pasaba un rayo. Bueno, quizás lleguemos a eso con nanotecnología y nanorobots reconstruyendo a nivel molecular y celular. Pero mientras tanto, el humano necesita un trabajador social que tenga conciencia de humanidad, un psicólogo que lo escuche, un maestro que no esté para dictar cátedra, sino para impulsar aprendizaje de una manera estructurada. Y es allí donde nosotros tenemos que enfocar nuestros ojos en lo que llaman habilidades blandas, que ahora me corrigieron hace poco, competencias socioemocionales. Y es el caso de los generación Z. Nosotros que ya tenemos algunas canas pintadas, cuando pasan las cosas, a veces nos asustamos, pero decimos, ya he visto esto, vamos a dejar que las aguas, tú sabes, y vamos encontrando. La generación Z es tan emocional que prácticamente se quieren, esto se va a acabar y el mundo se va a acabar. No, no se va a acabar, pero hay que estructurarse. Esas habilidades, una máquina no las puede enseñar, simple y llanamente porque no las tiene. Jaime, Víctor, fíjense que está la pregunta que nos formulaba Jaime. Hay un tema particular
más allá de las tecnologías, porque siempre nos miramos hacia afuera. Y en este particular, yo conversando con Víctor también, Jaime, era nosotros entender qué cosas necesitábamos para poder desarrollar tecnologías. ¿Cuáles son esas tecnologías digitales que pueden impulsar a la academia a desarrollar los talentos y que esos talentos puedan desarrollar tecnologías que sean competitivas en nuestros mercados? Entonces, para eso, fíjate que planteábamos desde la necesidad de las organizaciones, en este caso las organizaciones educativas, qué pasos tenemos que dar para llegar al nivel de tener los profesionales que puedan desarrollar la herramienta, como tú la mencionabas, Dalí o cualquier otra herramienta de tecnología de inteligencia artificial. Entonces, fíjate, hay una necesidad particular que es desarrollar tecnologías para apoyar todo lo que es la gestión educativa en nuestros países. Una de ellas, por ejemplo, el tema de la realidad virtual. Y bien cierto lo que dice Víctor, que, por ejemplo, hay hoy en día universidades que están enseñando en sus laboratorios con cadáveres totalmente basados en la realidad aumentada y realidad virtual, donde hoy las facultades de medicina pueden poner un cadáver en la mesa y el estudiante puede estar en su casa, y allí donde ven anatomía, por ejemplo, ya lo ven, y el ciclo de aprendizaje es mucho más rápido. Antes lo veían con libros o en internet o pudieran aprender anatomía, pero ya pueden aprender haciendo. Que no sustituye completamente hacer la disección de cadáveres, pero también me mencionaba Víctor, me mencionaba Víctor que en la Universidad de Panamá faltaban digamos, cuerpos para que los estudiantes pudieran trabajar. Entonces, por ejemplo, el tema de la atención de partos, operación al corazón abierto. Hoy en día viene el tema de 5G, que hoy un doctor puede estar a kilómetros de distancia y con la latencia de 5G pudiera atender una operación en un país que esté muy distante o en una ciudad distante. Entonces, digamos, cómo la academia puede abordar este tipo cómo puede abordar los cambios necesarios para que este tipo de gestiones se puedan dar o este tipo de herramientas puedan funcionar en la academia. Una de las cosas y los planteamientos que yo traía el día de hoy era los laboratorios de innovación. Y los laboratorios de innovación es algo que hace 3, 4 años nosotros empezamos desde SOAIN en la empresa privada a implementar, que tenía mucho más tiempo, pero digamos ya le pusimos laboratorios de innovación. Desde ese momento era donde nosotros podíamos crear un espacio que incitaba la innovación dentro de un departamento de tecnología en un banco, por ejemplo. Y uno de los lemas que aplicábamos dentro de los laboratorios de innovación es intente, aprenda y modifique. ¿Y qué era lo que lográbamos? Tiempos reducidos en implementar procesos, implementar tecnologías y sacar productos de gran calidad que se puedan incorporar dentro de la organización y que tenían una característica fundamental, que era la repetibilidad. Entonces, a ver, estos laboratorios de innovación aplicados dentro de la academia, dentro de las organizaciones educativas, funcionarían de tal manera que permitirían el cambio cultural, que permitirían, digamos, todo lo que me mencionaba Víctor también, que era el docente 2.0, donde pudiera construir desde un paradigma nuevo, conocimiento que no es como fue que dijiste, Víctor, el profesor dice y así se hace, sino que pudiera generar conocimiento desde la experiencia también. Quería plantear este tema para que pudieran comentarnos también el tema de los laboratorios de innovación. Innovación en un entorno donde se pueda incitar tanto a los estudiantes como profesores a participar, a crear conocimientos, a crear tecnología. Bueno, yo quiero aprovechar que está Jaime, porque yo estoy observando, yo no sé si ese será un fondo virtual, Jaime, ojalá seas músico. Entonces, tú eres de los míos, porque yo soy percusionista. Y, o sea, claro, amateur, ¿no? Pero percusionista al fin. Y esa integración, o sea, la innovación requiere creatividad y requiere ver lo mismo con ojos nuevos. Porque innovación tampoco es que voy a crear quién sabe qué cosa, sino que yo entro y veo un proceso
que en realidad pareciera que está bien, pero yo tengo maneras de que sea mejor, entonces tengo una innovación de procesos. Entonces me gustaría la opinión de Jaime con respecto a esto. Jaime, ¿cómo tú ves esa oportunidad? Porque es una oportunidad de oro, que nuestras universidades se abran y digan, ok, tenemos salones, tenemos espacios, tenemos ubicación, tráiganos su problema. Vamos a poner a la gente a tirar neuronas acá, sobre todo con una persona que es creativa como Jaime, que es músico, porque lees pentagramas. Yo me imagino que sí, porque tienes un teclado ahí. O sea, es un músico. Entonces, ¿cómo mezclar esa parte data science, matemática, algorítmica, estadística, con la parte más visual, más artística? Te escucho. No, pues totalmente de acuerdo. Fíjate que durante mucho tiempo hubo un desarrollo de las llamadas STEAM, STEM, Science, Technology, Education and Math. Pero muy rápido cambió se le decía STEM, ahora se llama STEAM, porque se le metió la A, STEAM. Y el A es exactamente lo que está preguntando aquí el profe, y es el tema de las artes. Si vos sabes mucho de matemáticas, bueno, sí, hay cierto desarrollo en creatividad, por ejemplo, en la resolución de un problema, en la solución de una ecuación, etcétera. Pues sí, no lo niego. Pero si tú eres matemático y además eres pintor o actor, la capacidad creativa está en el otro lado del cerebro. Entonces tú juntas eso. Y yo veo dos cosas. La primera es que las universidades se tienen que salir de la monocarrera, ¿no? Yo me matriculé a la carrera tal. Eso es una mentira. Los problemas no pertenecen a una carrera, los problemas pertenecen al mundo y se han resuelto por diversas mentes. Entonces, yo creo que el estudiante tiene que ir expuesto a dos cosas distintas. Primero, a las artes junto con y cuando son de arte, a otras cosas. Pero cuando estás en la ingeniería, en la medicina, en la arquitectura, tienes que ser expuesto a las artes necesariamente para promover estos fenómenos de creatividad. Pero si estás... Y por el otro lado, tienes que hablar con otros. Entonces, hay una cosa que no sé si conocen de Stanford que se llama el M310, eso es un curso allá, pues, pero que se ha expandido por el mundo a través de una cosa que se llama la Red Sugar. La Red Sugar, pues, usa la misma metodología que es Design Thinking, pero lo más interesante no es que usen Design Thinking, lo más interesante es que cualquier problema que se lleva a esa asignatura, en Javeriana la tenemos, es atacada por un montón de estudiantes de diversas carreras. Entonces, por ejemplo, me acuerdo un caso muy interesante de Toto. Toto es una empresa en Colombia que desarrolla Martínez. Correcto. Entonces, ¿quién diseñó esa solución que salió de un producto muy bueno, desarrollado de Javeriana para Toto? Desde el M310, pues había un arquitecto, había una diseñadora, había un ingeniero, habían 10 de diferentes, había un médico, porque todos ven el mismo problema de una manera distinta y se complementan, ¿ya? Eso lo hemos expandido nosotros. Yo no sé si ocurre en las otras carreras, pero en el caso nuestro, como eso fue tan exitoso, lo expandimos a una cosa que se llama la semana diagonal. Y es lo que proponía Víctor ahora. Entonces, la semana diagonal es toda una semana dedicada a que los empresarios traen problemas, pero no los resolvemos desde una carrera. No, este es el problema de industrial. No, eso es una mentira. Entonces, la empresa trae un problema y nosotros juntamos 40 estudiantes, porque es toda la universidad la que participa, de todas las carreras, más o menos del mismo semestre. Eso sí se trata que haya cierta homogeneidad ahí, como en las edades, pero diferentes carreras, con pensamientos distintos, desde filosofía hasta derecho, pasando por ingeniería de sistema, o medicina, o no sé, gastronomía, y se juntan todos y tratan de resolver el problema que propuso el profesor, la empresa. Entonces se traen varias empresas y se hace eso. Y también se hacen retos. Entonces yo creo que son las dos cosas. Primero, las artes son necesarias para complementar cualquier currículo. Hay que hacer que los muchachos estén expuestos a eso. Y por otro lado, hay que exponerlo como lo dice Víctor, y es exponer a los estudiantes a reales problemas, no a los de matemáticas donde hay una solución, sino donde no hay solución conocida. Y además interactuar con otras carreras. Esa es mi posición, la universidad lo hace así, pero mi posición es que vamos por el lado. Y bueno, sí, no, y a mí me parece genial, acá en el caso de la Universidad Tecnológica y otras universidades que he conocido, pero voy a hablar desde mi realidad, y agradezco mucho las palabras de Jaime porque
son música para mis oídos, como quien dice, uno está resonando una necesidad y se están dando soluciones que deben ser expuestas. Y los laboratorios de innovación ciudadana, que son, por ejemplo, el caso de Barcelona, de innovación abierta que llaman, precisamente la comunidad trae el problema y se le ataca el problema desde diferentes vertientes. Puede ser la comunidad, ahí la relación con la sociedad, como puede ser la empresa, que lo hacen en los Estados Unidos, los países desarrollados, que la empresa contrata a la universidad para hacer la parte de investigación y hasta solución. Y a veces no tiene que ser investigación de punta. A veces es tan sencillo como ver, hey, ¿esto cómo hago? El caso de Toto me parece genial, porque nace del corazón de quienes van a ser los usuarios y vieron con ojos frescos cómo yo quisiera tener esa mochila y qué me identifica a mí. Entonces, el tema es que una universidad con sus autoridades, sus consejos, porque básicamente las estructuras son similares en nuestras universidades, se le puede llamar de cualquier otra manera, pero es lo mismo, que no abrace un cambio hacia esa apertura, lo que tiene es un continuismo que va a mantener, y lo que va a hacer es la universidad, por muy acreditada que esté, a caerse por su propio peso, porque la sociedad, el gobierno y la empresa privada va a venir a exigirle ser de las buenas. Tú eres de las buenas, entonces resuelve mis problemas. Y hámelo con eficiencia, hámelo ágil, con procesos ágiles. No puede, o sea, porque yo tengo que esperar 2 años para poder tener un convenio marco contigo, para entonces firmar un proyecto, para que entonces cuando viene el desembolso, que no, mira, la verdad que ya eso yo lo mandé a hacer con una gente en otro lado, porque entonces perdemos generación de capacidades, porque todos esos estudiantes que iban a estar involucrados en esa solución son gente que iba a reproducir y adquirir conocimiento que sale integrado al mercado laboral que tanto lo está necesitando. Entonces, yo viendo los modelos, por ejemplo, eso del modelo de aprendiz, donde el estudiante va a una práctica profesional y no solamente una, sino varias durante su carrera y lo evalúa. Si yo lo mando donde a Mauri es el que lo va a evaluar. Yo nada más lidero el curso, pero si resuelve el problema como a Mauri lo quiere, y no estoy hablando de una tesis, estoy hablando de a mitad de carrera, segundo año, porque entonces lo tienes en contacto con la realidad. Y el docente tiene que dejarse un poco de ser la primadona, de creer que él es dueño del saber, porque eso se pasó hace rato y lo único que hace es dañar vidas. Y de entre las vidas que daña es la del propio profesor, porque está constantemente estresado de que tengo que aprender, de que tengo que hacer. Oye, también nosotros podemos decir fácilmente, yo no lo sé, muchacho. Ah, pero si tú lo sabes, ahora lo sabemos dos. Ahora vamos a resolverlo en conjunto y esa es la actitud. Mira, hay unas actividades que nosotros desarrollamos que son, de hecho tengo desde pandemia que no lo hago, que eran semilleros. Y abordábamos temas de tecnologías que nosotros desde la empresa privada no teníamos los especialistas para eso. Y naturalmente yo tampoco tenía los conocimientos, pero sí pude acercarme a la Universidad Tecnológica de Panamá y decir, mira, necesito algunos estudiantes para que puedan ayudarnos a crear este conocimiento. Y entonces me traje a alguien de algún fabricante que venía del exterior y poder ponerlo allí en la empresa y compartir ese conocimiento. Y entre ellos pudieron construir soluciones. Ahora, lo que mencionaba Jaime es muy importante, el desacoplamiento de las funciones. Ya lo venimos realizando en la empresa privada. En la empresa privada, cuando vamos a desarrollar un software particular, ya no es como se hacía hace 10 años, 15 años atrás, digamos en cascadas, monolitos, etcétera, sino que ahora nosotros estamos involucrando a todos los segmentos del negocio para generar precisamente, incluso hasta el cliente lo estamos involucrando en el desarrollo de gestión y en el desacoplamiento de, digamos, de los problemas como tal. Uno de ellos que usamos, una metodología que usamos es la Lego Serious Play, yo me imagino que sí la conocen, y es identificar, digamos, esos elementos comunes y puntos clave, trabajar en una solución compartida, retornar a las labores sabiendo que esa visión común y compartida se va a convertir en una solución. Entonces, digamos, ahora mismo en la universidad hay espacios donde se pueden involucrar este tipo de soluciones, en este tipo de metodología o este tipo de formatos de trabajo que puedan generar o que puedan impactar soluciones. Más allá de los semilleros que les acabo de mencionar, ¿es posible, se puede trabajar de esa manera? ¿Hay apertura para que, digamos, podamos involucrarnos en este modelo de trabajo?
La Bueno, pregunta es para ambos. La pregunta sí, sí, no, hay que aprovechar que tenemos más gente con conocimiento y como dije, esta es construcción. Solamente lo que voy a decir es que en la Universidad Tecnológica y otras universidades en Panamá lo hay. Lo que hay que hacer es agilizar el proceso ese de divulgación precisamente para que otros conozcan que sí está y impulsar más esa apertura. Porque es que una universidad cerrada a la sociedad es una universidad que es como la tecnología muy buena y excelente que nadie quiere usar y nada más sirve para abrir la puerta y dejarla para que la puerta esté abierta. Se convierte más en obstáculo a una universidad cerrada a la sociedad y a las necesidades de todos que una universidad que se abre y dice, aquí estamos para resolver. Y por supuesto, hay que establecer los mecanismos apropiados de retribución, porque yo no sé el caso de Jaime, pero en ninguna universidad que yo conozca sobra el dinero. Siempre se necesita más plata, siempre hay proyectos, siempre, pero hay mecanismos de retribución y de agregar valor, donde hay intercambios, permutas. Por ejemplo, el conocimiento que trae una aplicación, un desarrollo con una empresa privada, se le puede dar valor. O sea, el hecho de yo tener acceso a los laboratorios, inclusive. ¿Cuántas veces dicen, es que no tenemos reemplazo de laboratorio porque no se puede comprar? Bueno, pero usemos el de la empresa. Pero para la empresa le resolvemos algo, nuestros estudiantes aprenden y que ellos también aprendan y los docentes y todos a reconocer que es un ganar-ganar. Que es que yo acabo de multiplexar, si fuera comunicaciones, el mensaje y la ganancia. No sé, Jaime, ¿cómo tú la ves? ¿No? Totalmente de acuerdo, es que totalmente de acuerdo. ¿Ve? Y entonces, y el otro elemento, ¿cómo integrar esto de la investigación, llamémosla la investigación en el aula? ¿Okay? ¿Tiene todo el mundo que ser investigador de primer nivel, de segundo nivel? No, el ser humano es curioso por naturaleza. El que me diga que no te hace una pregunta, oye, esa cosa, ¿por qué la hacen así? La siguiente fase es la que es importante. Bueno, déjame ver si puedo encontrar una solución, porque si todos nos quedamos preguntando, ¿por qué no lo hace alguien mejor? Pero si, ¿por qué no lo haces tú mejor? ¿Por qué no lo intentas? Y uno le transmite eso a los estudiantes. El pensum, el currículum, el plan de contenido de una asignatura, muchas veces está dado por contenidos y no para desarrollo de competencias, habilidades concretas. El aprendizaje por proyectos colaborativo, social, enraizado en lo real, hace que todo el mundo gane, porque el empresario dice, oye, mira qué bien, y se convierte en una vitrina de demostración. Cuando viene, y esto lo voy a decir porque es parte de nuestra realidad. El día de mañana que llegan a la universidad donde está Jaime o nosotros, los pares académicos a hacer las famosas evaluaciones de acreditación, ¿verdad? Tenemos la vitrina, o sea, a uno no lo acreditan, uno no se prepara para que lo acrediten. Uno lo acreditan porque ha estado haciendo las cosas bien ya. Y hay que quitarnos de la cabeza, así que viene la acreditación y entonces ahora vamos corriendo. No, uno está haciendo algo bien, por eso es que lo acreditan. Y entonces es lo mismo que las certificaciones profesionales con los individuos. La certificación uno la hace cuando pasa el examen porque estuvo preparándose siempre para hacerlo. Entonces, con ese enfoque, uno se da cuenta que todo el mundo gana. Es más, el docente que se resiste, y lo voy a decir desde mi punto de docente, porque uno sabe las fricciones y que ya yo lo hacía así, que tengo mi librito y todo lo demás. El docente, yo llevo haciendo esto por lo menos 15 años, desde el 99, ya es más de 15 años que regresé. Yo disfruto mis clases, porque yo no soy el dueño de lo que pasa ahí, yo soy un mero catalizador tratando de animar, y yo me sorprendo cuando ya, en el caso de los Gen Z, ¿no? Que son un poco difusos, como ahora que uno logra casi como en 2/3 del semestre, lo lograste como aterrizar y motivar y la llama viene de adentro. Tú nada más te sientas a ver
los desarrollos y las ideas de esa gente y tú dices que, ok, ese es el trabajo. Es más, ahora me están enseñando a mí. Y no importa los años que tú tengas de docencia. Y lo que sale de allí es para compartirlo para el mundo. Es más, ojalá Jaime tenga estudiantes míos un día virtual, ojalá fuera presencial, pero sabemos que no, y que yo tenga estudiantes de él de visita en mi curso y que haya grupos. Yo he trabajado con estudiantes de dos universidades haciendo proyectos juntos en el salón para una asignatura, base de datos, por ejemplo, y el diseño tiene que hacerse en conjunto, y dos profesores de dos países evaluando, pero dejando crecer. La gente dirá, wow, pero que ese es mucho trabajo. Bueno, señor, ese es el trabajo que hay que hacer. Discúlpeme. Víctor, Jaime, si alguno quisiera participar también puede abrir el micrófono. Gustosamente estamos ya cerrando nuestro espacio, ya nos quedan unos minutos nada más y quería pedirle a Jaime y a Víctor que nos hagan una reflexión final. Nos quedan un par de minutos, un minuto Víctor, un minuto Jaime, gracias por tu participación. La idea era que pudiéramos conversar. Luego de este mensaje de cierre de Víctor y de Jaime, yo hago un resumen aquí de todas las cosas que pudimos conversar. Víctor, adelante. Bueno, yo prefiero que Jaime... Jaime. Sí, porque aquí el que sabe es Víctor. No. Yo tal vez complementar algo, y es que el tema de la innovación que ha tanto promovido Víctor, y es que resulta ser que por alguna razón la educación tradicionalmente cercena la innovación. Sí. ¿Cómo lo hace? Pues porque vos te haces un examen y entonces o lo hiciste bien o lo hiciste mal. Y eres castigado si lo hiciste mal. No todos los profesores, pero la mayoría de los profesores dicen, lo hizo mal, tiene un 2. Y yo le escribo ese 2 es para que usted sepa que es que usted no pudo. Resulta ser que la innovación requiere la capacidad de equivocarse. De hecho, uno aprende en la equivocación y en la innovación. Por eso Víctor promueve modelos ágiles. En los modelos ágiles uno se equivoca, no espera equivocarse, de hecho. Uno no va con un modelo ágil esperando que se resolvió de una, ¿no? Uno va buscando que no funcione para poder aprender. Lo que pasa es que uno aprende a controlar ese error, que no es un error que te mate, sino que sea un error, pues, de un piloto pequeño que vas creciendo, ¿sí o no? Entonces, pero eso también implica que hay que hacer un cambio mayúsculo de verdad en la manera como hacemos evaluación, sobre todo en la evaluación, porque la evaluación, como la manejamos, tiende a ser cercenadora de la innovación. Y a mí me sorprende ya cuando somos empleados. Yo he sido empleado también de la Javeriana muchos años, y yo soy de los que voy proponiendo cosas raras. Algunas me han salido, otras no me han salido. Pero lo bueno es que las que no me han salido no me han llevado al punto donde el jefe te dice, no, te voto de aquí porque... Pero es porque he tenido mucha suerte, en parte con la música. Uno cuando toca ensaya y ensaya es porque se va a equivocar y uno repite porque sabe que con las repeticiones. Entonces, tal vez es un último mensaje, tal vez para Víctor, porque es que está todo relacionado. Si la investigación estuviera más cercana a la docencia, entonces habría investigación, y la innovación es una innovación que él mismo lo dijo, no tiene que ser pues que va a inventarme un tipo de energías. No, la innovación es importantísima, incluso rehusando las cosas. De hecho, ahí es, por eso es tan importante, pero son maneras distintas de resolver un problema. Y es, si tenés alguna idea, ¿qué tenemos que hacer con los docentes? ¿O qué modelo de evaluación deberíamos promover que facilitara estos procesos de innovación? Esa era como la pregunta, y tal vez es el comentario final, que creo yo que ayuda a cerrar un poquito este tema. Bueno, yo voy a contestar primero diciendo que todos somos maestros de todo, Jaime. O sea, la experiencia no se toma en botella, ni se compra en la esquina en el supermercado. O sea, lo que pasa es que la gente no ve porque tenemos el cuellito aquí, pero las cicatrices están en el pecho y en la espalda. Nos han dado duro a todos porque los que queremos ser iconoclastas y romper con el modelo, pues a veces no nos va tan bien como queremos. Pero lo seguimos haciendo porque estamos convencidos que es así. Segunda parte, tú has mencionado evaluación y no calificación. Y eso es fundamental. Cuando tú calificas a alguien, tú básicamente lo estás clasificando y lo estás poniendo en una categoría. Y cuando tú categorizas a la gente, tienes problemas. Tú que eres de ciencia de los datos,
Cuando tú clasificas, tú estás metiendo en un paquetito a unos y a otros, pero significa que son diferentes. Oye, pero es que, o los agrupas, ser humano ninguno es igual al otro. Todos tenemos un ritmo de aprendizaje y de desarrollo. La universidad en su estructura como está hecha no ayuda a aquellos en sus diferentes ritmos de desarrollo, porque se acabó el semestre, se acabó el cuatrimestre y tú tienes que terminar. No significa que la persona no tiene capacidades, es que tiene otro ritmo y otras formas de aprendizaje. Entonces, solamente citando el modelo de la Universidad de Mälardalen, que estuve de visita en Suecia hace 4 semanas. Bien. Perdón, adelante. Sí, en la Universidad de Mälardalen, ningún estudiante fracasa. No fracasa ningún estudiante. El estudiante está en el ciclo o aprendiendo hasta que lo haga bien, como debe ser, pero no fracasa. Y se le acompaña individualmente. Claro, son otros modelos, pero yo no sé por qué uno no puede culturalmente adaptarlo a lo que uno necesite con su realidad. Entonces ellos evalúan, no califican. Ellos ven el desempeño, ven las intenciones, guían al estudiante, lo mueven un poquito hacia allá, ¿no? Como el campo, y eso hace que el docente tiene menos presión, porque tampoco se convierte, ¿sí? Sí, Mälardalen, sí. Debo escribirlo, Mälardalen University, eso en Suecia. Después te puedo mandar el link, ellos tienen mi contacto. Y de hecho, estamos trabajando con la Universidad de Antioquia, junto con la Universidad de Mälardalen, la tecnológica, en proyectos conjuntos donde nuestros estudiantes tienen que trabajar en equipo de los 3 países. Por eso invito a que hagamos eso. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes personas de diferentes culturas, amplías el horizonte del estudiante. Tenemos que hacer una internacionalización. Entonces, eso también, de una manera sutil, va moviendo al profesor. Porque no hay nada, como decía un taxista, y con esto cierro. Tomo el taxi y decía el taxista ahí, señor, gracias por mis competidores porque hacen sacar lo mejor de mí. No hay nada como que tú tengas un profesor titular catedrático, casi invotable, como para que se convierta fácilmente en una piedra en el camino y algo que no lo mueve nadie y no produce nada. Porque se siente tan tranquilo, entonces tenemos que tenemos que estar incómodos. Tomemos ejemplo de la empresa privada. ¿Cuánto tuvieron ellos que hacer para sobrevivir durante esta pandemia? Y muchas universidades, sobre todo las apoyadas por el Estado, seguimos recibiendo un cheque. Y nadie se preocupó si iba a recibir dinero o no. Pero entonces, si tú estás un poquito incómodo, más que cómo evaluar a los estudiantes, que es importante, yo diría, cómo evalúas tú el desempeño de tus docentes. Bien, eso entra dentro del marco de gestión cultural y bueno, nada, ya nos toca despedir el espacio del día de hoy. Creo que quedaron algunos puntos por conversar. Abro de una vez el canal de comunicación con Claudia, con Cintia y mi persona para que podamos, esos proyectos, estas iniciativas que podamos estar colaborando con ustedes se hagan realidad. Haciendo un resumen un poco de lo que conversamos, crear experiencias educativas modernas donde el cambio cultural permita la gestión del cambio, mejor dicho, la gestión del cambio permite un cambio cultural y que a la vez puedan generarse soluciones innovadoras, donde hay un enfoque colaborativo y ágil, donde permita ser antifrágil, que fue lo último que mencionaste, donde permita la falla, pero a la vez recuperarse, Jaime. Y que el uso de herramientas como simuladores, laboratorios virtuales, realidad virtual, realidad aumentada, permitan un proceso de aprendizaje, pero para eso es necesario hacer un trabajo en la arquitectura, en la infraestructura interna para que eso pueda ser una realidad. Muchísimas gracias a todos los que participaron el día de hoy en este conversatorio de EduTech 2002, tecnologías digitales para la educación. Muchas gracias al profesor Víctor López, muchas gracias al profesor también Jaime Reynoso. Esperamos verlo pronto, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. No sé